Versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice el que detiene el castigo. Aquí la Biblia, la traducción mía dice, el que detiene el castigo, y luego trae una indicación que dice literalmente la vara. Dice, el que detiene la vara, dice, aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Aquí está bien solado, dice, quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Bien, ahora vamos a juntar este versículo con lo que viene en 29, verso 15. Proverbios 29, verso 15. Proverbios 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara La corrección da sabiduría. y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el verso 17 que dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará Alegría a tu alma. alegría a tu alma. Bien, vamos a ver ahora 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Niños, no sé si nos tocó ver ya cuando se habla de primera de Juan 2, donde dice, escribo a vosotros hijitos porque conocéis al Padre. ¿Sí? Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. ¿No? ¿Sí lo que ven? Ok. Bien. Vamos a leer una vez más este versículo. Es 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada En el corazón. en el corazón del muchacho, mas la vara la alejará. Y vamos a ver una vez más el 13:24. Que detiene el castigo a su hijo, a este aborrece, mas el que le ama desde temprano le descansa. Es importante, dice la palabra, que lo que leíamos en 1 de Juan, capítulo 2, versos 13 y 14, y lo vamos a recordar. 1 de Juan, no Evangelio, sino la primera carta, el capítulo 2, el
versículo 13 y 14. 13 y 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido, no, os escribo a vuestros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Ok? Dice la palabra que el Espíritu Santo está trabajando con los niños. ¿Para que qué? Con los niños. Dice para que conozcan al Padre. Y cuando un niño conoce o una persona conoce al Padre, quiere decir que ha habido una intimidad, una relación íntima con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le ha revelado que Dios es su Padre. Donde el Espíritu Santo le ha revelado que Dios es su Padre. La palabra conocimiento es usada en la Biblia para hablar, por ejemplo, de la relación de un esposo y una esposa que permite una nueva vida. Entonces, cuando una persona, por el Espíritu Santo, conoce que Dios es su Padre, viene a ver un nuevo nacimiento, ahora como hijo de Dios. Y ese es el primer punto. El segundo punto es que dice, os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué dice? Porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Jesús, Jesucristo. Entonces está presentando dos conocimientos. Uno como hijos, niñitos, nacidos de nuevo, acreedores, herederos de la gracia, gente que va a recibir del cielo, gente que va a recibir por el Espíritu Santo toda la gracia, toda la capacidad, todo el poder que necesitamos para poder caminar en la enseñanza que nos va a formar para ser como gente imitadora del Señor Jesús. Es el que es desde el principio. Entonces, el primer conocimiento, si estamos fuera, nos pone aquí, en la presencia del Señor. Pero luego dice la palabra que hay otro conocimiento que nos va a mover a ser como Jesús. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo es hacernos hijos, herederos, gente que recibe la gracia. El segundo conocimiento nos hace jalar, crecer, ser corregidos, ser como Jesús. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es asegurarnos en que una persona que va a ser formada, sea niño, sea joven, me refiero a la edad física, debe haber nacido de nuevo. Cuando ha nacido de nuevo, entonces es heredero. Y él va a estar tomando la herencia, él va a estar tomando la capacidad que se llama gracia para crecer mientras está siendo disciplinado, enseñado, corregido. Y aquí va a pasar de ser un niño a ser una gente madura que conoce a Cristo Jesús y es imitadora del Señor Jesucristo. Ese trabajo que nos hace, ya siendo gente nacida de nuevo, que nos hace crecer, a ser semejantes a Jesús a través del conocimiento de Jesús.
el versículo 29 de Proverbios, voy a pedir que tengamos listo Hebreos 29, perdón, Proverbios 29, verso 15, y Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, verso 8. Capítulo 5, verso 8 y Proverbios 29, verso 15. Aquí quiere leer 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara Y la corrección dan sabiduría. dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Y qué dice? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué revelación o qué captan en este versículo? Proverbios 29, 15. Pues que la mamá y la consentidora. ¿Alguien? Que debemos disciplinar a nuestros, no precisamente, bueno, a nuestros hijos, pero si por ejemplo en este caso estamos en un ministerio con niños, debemos saber que debe haber disciplina, porque si no, no puede haber pues una buena, ¿cómo se dice? O sea, si no hay disciplina, muchas cosas no se dan, ¿verdad? Lo primero que debe darse es la disciplina. Vamos a suponer en una escuela, es lo primero que debe darse, la disciplina, o sea, es mi opinión, antes de muchas cosas. Hablando de disciplina, ¿qué sería? La corrección. La corrección en ciertos aspectos y hasta cierto punto. No exagerando, ¿verdad? Sí, la corrección y qué? En ciertos aspectos y hasta cierto punto. Ajá. ¿Pero cómo? Bueno, hay diferentes formas de disciplinar a los niños y hay diferentes aspectos en los que hay que disciplinar a los niños, incluso a los niños y a nosotros mismos. O sea, si yo quiero disciplinar a uno de mis alumnos, yo tengo que ser disciplinada. O sea, yo tengo que ser ejemplo para mi alumno. Si yo quiero que él haga, vamos a suponer, yo le pido que traiga el uniforme todos los días a la escuela y yo vengo como a mí me da la gana, ¿verdad? Y me pidieron un uniforme. Entonces, yo le digo al niño, debes traer el uniforme. Yo traigo un uniforme, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de disciplina. Es un ejemplo. O sea, Pero ahorita que dijiste el uniforme y todo, ¿por qué voltearon a ver a viejitos? porque yo siempre lo traigo. No, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, te gato. Yo creo que si yo quiero que haya disciplina en mi grupo, primero tengo que entender yo lo que es disciplina para mí. Javier. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo siento que aquí está así como que ligado, ¿no? La mamá, yo veo esto, la mamá es la que tiene que dar la vara y la corrección. Si la misma mamá no está dando eso, el hijo se le va a voltear y va a ser producente para ella misma. Como que todo empieza en la casa. Ajá, porque ella misma se hace como papá. Si yo no disciplino a mis hijos, a mis niños en la escuela, se me va a voltear a mí y yo voy a ser el primer quemado de todo. Por eso me llamó la atención esto. O sea que la mamá que toma una actitud de protección, De solapar. de pobrecito, No. ay, no, es que es niño, es que está chiquito, dice la palabra, ella va a ser avergonzada. Así es. ¿Por qué? Porque sí, se va a dar cuenta que no le funcionó.
va a Porque, ser... por ejemplo, pastor, yo digo, bueno, aquí, bueno, en la escuela de equidad, les hablamos de disciplina. Bueno, el niño como que entiende, pero luego en su casa no pasa eso. En su casa le dejan que haga lo que quiera, no hay corrección, no hay vara. El niño se está haciendo consentir. Entonces ya, hay problema que le manda uno a hablar a los papás. Y dicen lo que usted decía ahorita. No, pobrecito. A mí me ha pasado muchas veces. Está chiquito, no, pobrecito. Ay, no, más. Entonces hay que lo así. O sea, la mamá siempre consiente al niño. Porque está chiquito, porque pobrecito, porque no tengo por qué corregir. Y ahí llega. Sí. O sea, hay una mala interpretación del amor, ¿verdad? Sí. El amor, ellos lo entienden como sobreproteger. Entre más sobreprotejo al niño, más lo amo. Y es al contrario, mientras más lo disciplina, más. Ajá. Bueno, Ese versículo hay, ¿no? sí. El que el padre... ¿Cuál es? El 13:24. ¿Qué dice? Que no corrige a su hijo, no lo quiere. Que lo ama, lo Que corrige. detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama Sí. desde temprano lo corrige. Ok, Porque perfecto. no recuerdo el versículo que dice, porque Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Ajá. Porque nos ama, nos Sí. disciplina. Entonces, si ama, disciplina. Si no ama, Nosotros sí, de la disciplina. lo corrige. Y agarra coscorrones al tejado por ahí. Bien, ok. Vamos a ver un versículo muy interesante que viene en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia. Ajá. Aunque era hijo, ¿cómo traduce tu vida? Así que Cristo, a pesar de ser hijo sufriendo, aprendió a obedecer. ¿Cómo traduce escribir aquí? Dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Ok. Aquí, ¿cómo lo ve? Pues de que, hablando de Cristo, sí, Sí, lo que dice el versículo. o sea que Jesucristo pasó por tribulación, pasó por debilidad, o sea, fue tentado, no cayó, o sea, todo lo que Jesús pasó, él en la carne lo estaba padeciendo, pero nunca pecó. Pero a pesar de ser el Hijo de Dios, o sea, él aprendió, o sea, no lo tenía, él aprendió conforme iba y conforme él iba aprendiendo la obediencia, a la hora de llegar al momento, pues se puede decir difícil para su carne, él pudo sobrellevar y pudo sujetar su carne y estar dispuesto a llevar lo que Dios le había designado. Pero gracias a la obediencia que él aprendió a lo que él había pasado, por lo que él había pasado. O sea, como que muchas veces nosotros evitamos que el mismo niño, o sea, esa sobreprotección como madres o como maestros, muchas veces evitamos que el niño tenga ese aprendizaje y esa madurez, o sea, ese dolor, entre comillas, cuando es corregido o disciplinado, le enseña a tener madurez y a estar aprendiendo la obediencia. Y llega el momento en que el niño, a la hora de aprender, él puede sobrellevar lo que le venga a su vida. A ver, voy a encontrar una palabra aquí, ¿no? Palabra aprender. Un ejemplo donde esto pasó en la vida del Señor Jesús. Cuando dijo que si era posible, hiciera pasar
Que escriben taquigrafía ya no lo entiendo. Fíjense, les voy a leer la palabra de esa específicamente que se traduce que por el sufrimiento aprendió la obediencia. Dice, viene de la palabra ahí va. Viene de la palabra mantano, M-A-N-T-H-A-N-O, mantano. Dice, les voy a leer la palabra discípulo. La palabra discípulo viene del griego matetes, M-A-T-H-E-T-E-S. M-A-T-H-E-T-E-S, matetes. Dice, discípulo significa literalmente, matetes, aprendiz. Discípulo. Viene de la palabra, o derivada de la palabra mantano, aprender. Es decir, un discípulo es un aprendiz. Ahora, la palabra mantano, aprender, que viene de una, a su vez viene de una raíz, mat, M-A-T-H, M-A-T-H, esto viene de una raíz, M-A-T-H, indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo. Acompañado, indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo. Pensamiento acompañado de esfuerzo. Es decir, un discípulo es una persona que está aprendiendo, pero lo que aprende va implicando un esfuerzo para producir el cambio. Entonces, dice que ahora, mantano significa aprender, y es una palabra que implica aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento, frecuentemente aprender por investigación o por observación, etcétera, etcétera. Ok. Aquí es un aspecto muy interesante, porque si estamos hablando de un discípulo, estamos hablando de una persona que está cambiando, como lo vimos, su pensamiento, pero que está viniendo una motivación que le lleva a realizar un esfuerzo. Esa es la definición de discípulo. Ahora, para poder captar más esto que estamos viendo, vamos a ver, sin perder Hebreos, vamos a ver Timoteo, el capítulo es 2 de Timoteo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok, ¿otra vez? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, tú pues, ¿qué le dice? Hijo mío. Ok, pero fíjense qué relación está estableciendo. Está hablando un padre a un hijo y le está diciendo, hijo, tienes que esforzarte en la gracia.
Ahora, fíjense lo que dice el siguiente versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que ¿Qué? sean Lo que has, ¿qué dice? Oído de mí. Oído de mí. ¿Qué más? ante muchos testigos. Durante muchos testigos, esto Esto encarga a hombres fieles encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. que sean idóneos también para enseñar también a otros. ¿Qué más? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué más? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó a fin de agradar a aquel que lo tomó soldado. por soldado. ¿Qué más? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué más? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ajá. Por favor. Entonces, lo que nos está hablando aquí es que hay un aprendizaje que como discípulos participamos, pero como discípulos empieza ese aprendizaje, lleva consigo una gracia, y esa gracia es gozo, pero también es poder. Entonces, cuando un discípulo está aprendiendo de su maestro, al estar recibiendo la palabra de gracia, dice la palabra, esa palabra trae gozo, pero también trae poder, trae capacidad. Y el gozo está como Jesús dice, cuando iba a la cruz, dice, poniendo su gozo delante de él. Dice la palabra, poniendo su gozo delante de él. Entonces, el gozo estaba delante de Jesús y él iba caminando en ese gozo. Entonces, la cruz era algo no agradable, pero por causa de la gracia, por causa del gozo, fue una grande motivación para pasar a través de la cruz. Y pasar a través de la cruz es estar dispuesto a dejar de ser lo que soy para ser lo que debo ser, para dejar de hacer lo que me gusta hacer, para hacer lo que Dios quiere que yo haga, como Jesús en el monte, en el huerto del Getsemaní, que dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga mi voluntad sino la tuya. Okay. Es importante que la expresión que dice que Jesús, aunque era hijo, dice, y si hijo, es heredero de la gracia, pero dice, aunque era hijo, tuvo que aprender padeciendo lo que significa obedecer. Tuvo que aprender. Entonces, al aprender, se recibe gozo, se recibe gracia, se recibe poder. Y el aprender hay una motivación. Okay. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque como maestro hay una fe que yo debo tener. Que todo esto ocurre cuando yo estoy llevando a un niño a la palabra, a la corrección. En esta corrección, Isidro, bueno, a mí me inquieta mucho esto de, sabemos que es espiritual, ¿verdad? Que es una corrección en base al Evangelio, en base a la verdad, pero se puede decir que también haya amonestaciones a las cuales a niños les tenga que corregir físicamente, o sea, no hablemos de vara porque no somos nosotros. Ok, eso es lo que vamos a ver ahorita, porque lo que decía a un niño, dice,
Para Jesús, obedecer implicó pasar por sufrimientos. ¿Verdad? Para Jesús, obedecer implicó pasar por sufrimientos. ¿En dónde? En el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní, Jesús oró y luego dice la palabra, oró más intensamente hasta que absorbió, hasta que tomó, hasta que se apropió de la gracia, del gozo, del vigor, del poder. Se levanta y con la frente en alto camina hacia el monte Calvario. Pero ya había absorbido, pero hubo un momento de lucha. Él estuvo dispuesto a pasar por ese momento de lucha. Ahora, dice la palabra, eso sería la corrección. La corrección implica batallar. La corrección implica orar para pedir gracia. La corrección me lleva a pedir y a clamar a Dios que me llene de gracia para hacer ligera lo que tengo que cambiar en mi vida. Ligero y posible. Ok. Pero en lo que leímos en el libro de Proverbios, está hablando no solamente de ese sufrimiento, de la corrección, pero está hablando también de la vara. ¿Sí se canta? Ok. Y el sufrimiento de la vara es diferente al sufrimiento de la corrección. Sí. Vamos a ver, primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20 y verso 21. Verso 19, 20 y 21. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ok, otra vez, 19, 20 y 21. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Otra vez ese? Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ajá, ¿de 20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué más? En poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora, vamos a ver el versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Como si no lo hubiera recibido. Como si no lo hubieras recibido. Adelante. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. Adelante. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Nos fatigamos? Ok. Luego el apóstol Pablo está diciendo, bueno, ¿cómo queréis que vaya? ¿Con vara? ¿O con espíritu de amor con amor y espíritu de mansedumbre? Ok. Entonces, lo que está hablando aquí Pablo es que él tiene la vara de Dios. Él tiene la vara de Dios. O sea que no les iba a pegar, sin embargo los iba a poner lejos, sin necesidad de pegarles físicamente.
físicamente hablando. Es lo de los niños, ¿no? No los podemos pegar físicamente hablando, pero Dios nos los ¿No te has enterado de que se está dando un curso con unas varas de membrillo a todos los grupos de discipulado? Ok, hay una vara de Dios. Ok, y vamos a ver esa vara de Dios. No pierdan 1 Corintios 4. Y vamos a ir a Santiago capítulo 5, verso 17 y verso 18. Perdón, capítulo 5, los últimos dos versículos del capítulo 5, que es ¿qué? 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Ok, si alguno se ha extraviado la verdad, dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacerlo volver. ¿A dónde? A la verdad de Dios. Si alguno se ha extraviado, si alguno se ha salido, dice, y tenemos que hacerlo volver. Tenemos que hacerlo volver. Ahora, ¿qué es el recurso que está hablando que tiene el que está haciendo volver a ese pecador? La gracia, mi hermano. Fíjense los dos versículos anteriores. ¿Quién lo quiere leer? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ajá. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿Cómo es la vara que hace volver? Con la oración. La oración, ¿y la oración qué produce? Retira la oración. ¿Mande? O sea, la oración que está haciendo para hacer volver, ¿qué? ¿Cómo la está aplicando el Señor aquí? Recoge la bendición. O sea, quita algunos pues, bendiciones, algunas cosas que traen comodidad. Dios quitando privilegios, Dios quitando prosperidad, porque dice que Elías oró y el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Dice, Elías oró, ¿y qué más? Y el cielo dio lluvia, ¿Y la qué más? tierra produjo fruto. ¿Y aquí más? La primera vez que Elías oró, Léelo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ok, entonces, si se fijan que hubo algunos privilegios que el pueblo de Israel tenía, excesos, excedentes, que le fueron quitados. Hubo incomodidad. La vara está produciendo escasez, está produciendo incomodidad. Y eso hace que el cristiano esté listo a reaccionar. Hay un temor a caminar en los cambios que Dios quiere que yo dé, porque implica sufrimientos, implica negarme a mí mismo, implica ir al huerto del Getsemaní y orar hasta que me llene la gracia. Y cuando la gracia me llena, tengo el gozo y tengo la fuerza para caminar. Pero eso implica cierto sufrimiento. ¿Cómo lo está haciendo? Quitando bendiciones, quitando privilegios, quitando excedentes, prosperidad. ¿Queda claro? Ok, ahora, vamos a aplicar eso a los niños. ¿Dónde? Esa está ahí puesta por tu lado. Ya te vas a aplicar. Esa lo bueno. Ya sé.
Apenas van a empezar los balazos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Pues si estás hablando de quitar privilegios, comodidad, prosperidad, estamos hablando de quitar recreo. Bueno, Cuando se supone que no debe quitar el recreo es el único tiempo que el niño tiene para descansar, pero si es necesario en un momento determinado. ¿Qué opinas, Rubén? Pues de alguna manera retirarle lo que a él le agrada, pero que pues, realmente no le perjudique. Por ejemplo, si hay alguna salida de algunos niños, por ejemplo, a ver algún evento, a ver algún partido de fútbol, ¿verdad? Decirle, por esta ocasión tú no vas a ir, ¿verdad? pero al aplicarlo diariamente. ¿Cada cuándo se dan esos partidos o esas salidas? O sea, propiciándolo, ¿verdad? Propiciándolo o generándolo, ¿verdad? Generándolo, porque ahí se pueden generar juegos, se pueden generar salidas, excursiones, cosas así, ¿verdad? Pero llevarlos de una manera pues, controlada, de una manera consciente y planeada, definitivamente, ¿verdad? Para conducirlos a arrepentimiento. Pues yo pienso que una medida es, pues, diariamente, la única que hay es el recreo, por lo pronto. O sea, supone que vas a corregir, no le va, o sea, te va a buscar que no le perjudique. Porque precisamente es la visión de la escuela, ¿verdad? Hacer crecer al niño. Y el hecho de que no se abusaría de lo que se estableciera como un reglamento o como una opción a disciplinar al niño. De que no, pues Vicky todos los días los dejas en recreo, pues como que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí ayer me pasó un detalle de que más de la mitad del grupo no me trajo tareas, sino era la primera vez. Y pues claro que dije, oye, ya, o sea, ¿de qué manera? Entonces, ¿saben qué? Los que no trajeron tareas, no me voy a recreo, les vale. Dije, no, si van a salir a recreo. Si van a salir a recreo, lo que van a hacer es que se van a quedar media hora después. Y como que los que saben que sus papás están puntuales, lloraron de lo que tú quieras. Y al acabar las salidas salieron los que tenían que salir. Y llega una mamá y dice, ahí está fulanito de tal, para que no se grabe. Dije, ni modo. Le dije, o sea, no cumplió y va dentro de los niños que no cumplieron. Pero es que, o sea, ni modo. O sea, si eres parcial con uno, sí, o eres parejo o no. Por ejemplo, hubo dos niños que ahorita que estás leyendo lo que Jesucristo padeció para aprender la obediencia, ellos inmediatamente empezaron, les puse planas, el Proverbios 23:12, dije que en lugar de me debo portar bien, que dé fruto, ¿no? Porque están repitiendo lo que es fruto. Dos niños amargados y enojados y caprichosos de que por qué, y enojados. Entonces los demás terminaron y salieron, y los otros dos hasta mucho después salieron. Pero es donde pasó en su corazón el coraje y el enojo de no querer obedecer y de haber sido, o sea, de molestarse por haber sido corregidos y disciplinados. Pero les pudo y ellos no cumplieron con toda la tarea. Ok. Sí. Adelante, Es muy común suprimirse el recreo, pero al suprimirse el recreo, el alumno no desahoga la energía que tiene y se le crea un problema en clase. Él físicamente requiere desahogar la energía, canalizar. Entonces, se requiere que el maestro, ¿verdad?, tenga pues el ingenio, que Dios le dé el ingenio. Por ejemplo, aquí nosotros juegan fútbol en el recreo. Al alumno se le puede decir, tú sales a recreo, pero no vas a jugar fútbol. A ti te gusta mucho jugar fútbol, pero no vas a jugar fútbol. Y es un esfuerzo del maestro porque pues tiene que supervisar. Vas a entrar al partido, no entras tú. Y llevarlo a arrepentimiento de esa manera, ¿verdad? En preescolar, aunque no tenemos nosotros las instalaciones de juegos,
teniendo las instalaciones de juego, tú no haces un vas a subir el recreo, pero no vas a subir el recreo. Porque pasó esto y es necesario que entiendas, que seas consciente de que obraste mal. Así, o sea, buscar la manera, ¿verdad? Sí se requiere definitivamente que el Señor nos dé sabiduría, nos dé... Okay. Aquí es muy importante lo que dice la palabra, como haciendo un resumen de lo que hemos visto en los últimos días, en últimas reuniones, lo que viene en Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Perdón, es capítulo 11. El verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 18. A ver, otra vez, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. 18. ¿Y has sido qué? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Sí, dice, has sido hecho participante De la raíz de la savia del olivo. y de la savia del olivo. Bien. No tenemos una ramita, ¿no? ¿Una ramita? Una ramita. Déjame volver. ¿Sí, rápido? Ok. Entonces, mientras vamos a leer el 19 y el 20. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino fe. Sí. ¿Por qué se la trajiste con tantas espinas? Esta tiene espinas, porque las adversidades de la vida. Queremos hacer muy didáctico lo de la vara. Ah, caray, no sabía. A Javier, óyeme. Ok. Este es una maceta. Esta es una maceta de tierra de aguas amargas. Esta es una maceta de tierra con aguas dulces. Y dice la palabra, aquí había un olivo, los judíos. Y aquí había un olivo silvestre. Pues este no podía dar fruto. Entonces Dios quitó esto. Y entonces Dios agarró el olivo silvestre y lo tomó para acá. Y lo plantó en esta tierra. Aquí hay gracia. Entonces, primer trabajo del Espíritu Santo, sacarme de aquí e injertarme acá, conociendo al Padre. Primer trabajo del Espíritu Santo, de aquí acá. Cuando yo estoy acá, seguramente, ciertamente, hay gracia. El problema nuestro en esta parte, y esto es algo muy importante, que nosotros tenemos que comprender con toda claridad lo que pasa en la disciplina, que es por fe como yo bebo
el gozo, por fe, como yo veo la fuerza y la capacidad para obedecer que hay en la gracia. Es por fe. Es decir, quiere decir que mucha gente puede estar como hijo de Dios, pero viviendo como esclavo. ¿Por qué? Porque si no es retada su fe, presionada su fe, para creer y dar fruto y que le permita beber, permanece la sed. Okay. Entonces, lo que está hablando aquí es que la carne necesita el Señor cuando está aquí presionar, porque el esfuerzo de orar, de beber, de esperar, de querer que Dios me cambie, a veces no es muy motivante en la carne. Prefiero seguir así, pero entonces Dios me quita unos privilegios, y Dios me quita más privilegios, y Dios me quita más privilegios, y Dios me quita más privilegios, hasta que mi carne decide que es mejor sufrir y tomar la cruz que sufrir sin la cruz. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que tener fe, que hay agua aquí, que cuando ha pasado un niño de aquí acá es diferente. Es decir, quiere decir que él antes de nacer de nuevo era tan diferente ahora que ha nacido de nuevo. Ahora lo que Dios nos está enseñando ahora es que la vara de Dios presiona a creer y tomar la gracia. Cuando nosotros estamos en alguna lucha, bueno, espero no se entienda este ejemplo porque no es algo que Dios usa. Espero que no se malentienda porque no es algo que Dios usa, pero hay momentos cuando estoy enfermo, que me duele algo, que estoy orando, no pidiéndole que me sane, sino pidiéndole fe. Porque yo sé que Dios sana, pero por alguna razón mi fe no estaba funcionando. Entonces estoy clamando, Dios, Señor, dame fe. Yo sé que tú sanas, pues dame la fe para tomar tu sanidad. Es lo mismo. Yo sé que hay gracia. Ahora, dame la fe para tomar la gracia. Entonces, esto es algo que los niños deben de aprender. Ok, ahora. Vamos a pensar qué privilegios se podían preparar para que la gente, para que los niños lo disfruten. ¿Qué regalos podemos entender? Ellos pueden entender que Dios está dando para que ellos disfruten. No sé, juegos, voleibol, estar en un equipo, participar en obra de teatro, participar aquí, no sé, algo que el maestro pueda preparar. ¿Qué bendiciones puede el niño entender que vienen de parte de Dios? Y él saber que mientras yo no decido tomar el camino de la disciplina y la corrección, la vara va a venir. Y la vara consiste en que Dios quitará los privilegios. Uno, otro privilegio. Entonces,
llega un momento cuando la carne es quebrantada. Por ejemplo, yo lo que utilizo en el salón es, cuando vamos a trabajar hay algunos niños que ayudan a repartir colores, que ayudan a repartir los trabajos, las hojas, todo eso. Y a todos les gusta ayudar. Entonces, cuando no se han portado bien, los que no se portaron bien no pueden ayudar. Ayudan los que han obedecido. Los que no han obedecido no ayudan. Bien, un último consejo para este punto. Hay algunos que en este momento se sientan, ya estoy sentado, ya estoy. Ya obedecí. A ver, vamos a leer primera de Corintios 4. Y Hebreos 12. Primera de Corintios 4. Y Hebreos 12. Vamos a leer primero el 12. En el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Okay. Azotar es, ¿qué sería? Aquí viene aquí un poquito. Aquí está parado. Azotar, mandar a la azotea. Es que viene la otra. Vamos a ver cuál es la que usa aquí. Azotar. Viene del griego mastigo, M-A-S-T-I-G-O-O, mastigo. Dice, relacionado con la palabra mastix, M-A-S-T-I-X, relacionado con M-A-S-T-I-E-X. Le voy a decir lo que significa la segunda, mastic, porque dice que está relacionado con eso. Es decir, mastigo es el sustantivo, perdón, es el verbo. Mastigo es el verbo y mastic es el sustantivo. Es azote, látigo. Dice, entre los hebreos, el modo normal, legal y doméstico era el de azotar con una vara. Ay, Señor, yo quiero ser obediente. Ok, entonces está hablando de del mismo punto, vara y vara, ¿no? Ok, entonces, fíjense, vamos a leer juntos ahora Hebreos 12:6 y Primera de Corintios 4, versículo 21. ¿Qué queréis? Y a vosotros con El primero Hebreos. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. ¿Otra vez? Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Ok, ahora la otra. 4:21.
¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Okay. Lo que quería que viéramos en esta parte es que todo dependemos de Dios. Aún como maestros, cuando hay momentos en que yo veo que tengo un problema con un niño y trato de corregirlo y pongo los principales métodos que yo tengo y no me funciona. ¿Qué tengo que hacer? Okay. Lo que tengo que hacer es primero recordar que Dios quiere, que Dios tiene una vara para él, que lo va a hacer responder a la disciplina. Okay. Dios tiene para él una vara que lo va a hacer responder a la disciplina. Dios tiene algo para él. Okay. Yo no lo tengo, Dios lo tiene. Yo puedo agarrarlo a mordida, ¿verdad? Sacar los ojos y no va a funcionar. Pero Dios tiene algo. Y eso que Dios tiene es algo que necesita de mí un corazón creativo, ¿verdad? Creativo, y entonces yo voy en oración y llevo al Señor mis incapacidades para disciplinar. Y Dios me da su gracia y su visión y su creatividad. Y yo regresaré y ese alumno será motivado a caminar en la disciplina. Bien. La próxima reunión empezaremos con 1 Corintios 11. Para que ustedes me lo recuerden. 1 Corintios 11. Déjenme decirles el versículo. El versículo del versículo 27 al 34. Ajá, 11 del 27 al 34. Coincido. Bueno, tenemos la fe de que esa disciplina que el Señor te va a estar revelando nos va a dar fruto. Pero que de un niño o una niña que, por ejemplo, tú estés disciplinando y en otras funciones, pero en ella o en él no. ¿Algo? Sí. Por ejemplo, yo tengo un caso de una niña, de una, otra vez, de mil formas, o sea, pidiendo sabiduría y no pidiendo. De todas maneras, la niña sigue encasquetada. Salen deslumbres de que entendió y que le pudo y que quiere cambiar y todo, y empieza, pero vuelve a caer. Entonces puedes tú tener una disciplina y no la hay, pues tú tienes que añadir otra. Sabes que si no cumpliste con lo primero, tienes que cargar con lo primero y con lo segundo, y si no con lo tercero y lo cuarto. Entonces, ¿qué pasa con ese corazón? Que no hay esa lucecita que diga ella, bueno, pues algo bueno está pasando. Okay. En eso yo le recomiendo dos cosas. Una, como la disciplina es algo sensible, sobre todo los papás, y en un tiempo mientras los papás tienen que aprender esto, la importancia de esto, sí le recomendaría mantenerse en comunicación con los sobrinos. Bien, pero la otra cosa es que desgraciadamente los niños viven y beben mucho de lo que pasa en el hogar. Entonces, cuando un niño ya está sufriendo mucho, creo que no tenemos que hacerlo sufrir tanto, sino tiene que revisarse el hogar. Ayer me ocurrió algo con Carlos. Este niño ya es un caso tremendo. Ya casi no puede mantenerse en el salón, ¿verdad? Entonces ayer le di a la señora un reporte disciplinario. En este reporte ya el niño está suspendido
por 2 días. Entonces la señora dice que ella ya no sabe qué hacer. Yo estuve platicando con ella, le digo, ¿por qué no? Yo sé que hay problemas en esa casa. Porque en cuanto le entrego el reporte, le dice, te vas a ir a la correccional. Entonces yo estoy hablando con ella, yo les estoy diciendo, estas actitudes no agradan a Dios, estamos todas, pero en cuanto yo le entrego el reporte, la señora le dice, te vas a la correccional. Ya se habló con ella. Digo, pero esta no es la actitud. Entonces le empiezo a hablar, ¿verdad? Le empiezo a decir, ¿por qué no nos revisamos nosotros mismos, nuestras actitudes? No, que ya hicimos todo lo que está en nuestra parte. Es más, dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé ya qué hacer, que ya no lo aguanto. Ahí conviene remitir esos papás con algún pastor. Ya. Ya, no más faltas tú No, de mí, Mira, todos los cartelones de El iglesia niño ya hasta intentó golpear. Ahora son casos todavía leves. No, yo ya lo vi, hace como, Isidro, hace como 5 meses hablé con un pastor, los que se mandó con ellos, se les está hablando. Pero, por ejemplo, una niña, vamos a decir, de 8 años de edad,